Buenos días. Veo caras, muchas caras conocidas y otras no conocidas, que me da un gusto ver a ambas, a las conocidas, porque es un momento para reencontrarse, y a las no conocidas porque digo, qué lindo, se están acercando a esto, así que me parece muy bueno. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer la invitación a Hernán y a Sandra, pero al mismo tiempo quiero felicitarlos a ellos y a todo el equipo por esta convocatoria, ¿no? Me parece sumamente importante que se realicen estas actividades. Yo que vengo de hace muchos años transitando en este camino, veo que siempre hace falta este tipo de encuentros. Lo que me parece muy importante es esto, que es un proceso natural y normal que no hay que patologizar y que en ocasiones puede resultar complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos vamos a encontrar con que el duelo, en primer lugar, es un proceso, que es normal todas las reacciones que vamos a encontrar, que si es un proceso va a durar un tiempo y que tenemos que tener, quienes hacemos el acompañamiento del duelo, la suficiente paciencia como para poder acompañar y tolerar las distintas reacciones que van a ir apareciendo en ese proceso. Que siendo normal entonces no tenemos que hacerlo patológico, salvo cuando el duelo se convierte en un duelo complicado, que ya vamos a ver cuál sería un duelo complicado. Lo primero que se me ocurre es pensar que tal vez la hija de este señor y que falleció puede llegar a ser un duelo complicado, la hija, porque allí de repente se le presentan dos duelos, ¿no? Duelos múltiples, y una de las causas para un duelo complicado es los duelos múltiples, ¿no? O sea, cuando una persona pierde varios de los integrantes de la familia al mismo tiempo, ¿no? Por suerte dijeron que estaba ella con tratamiento psicológico, ¿no? Bueno, entonces en ocasiones puede resultar complicado, pero si no, siendo normal, entonces en general se tiende a pensar que el paciente está deprimido, la persona que queda está deprimida, y en general está en duelo, y no es lo mismo estar en duelo que estar deprimido, aunque algunas personas pueden hacer una depresión, pero no en la mayoría de los casos, en algunas situaciones. Ya vamos a ver en qué situaciones. Entonces, si es normal, si ciertas reacciones se dan en general, tenemos que pensar, ¿es necesario medicar? ¿Y cuándo vamos a medicar? Porque si es una reacción normal frente a la pérdida, ¿por qué medicar? Entonces, también tenemos que hacer una diferenciación muy clara entre si el paciente está en duelo, pero además está en un duelo complicado o en un duelo que cursa con una depresión, y que entonces lo que vamos a medicar va a ser la depresión, pero no el duelo. ¿Está claro? Bien. Entonces decimos que el duelo no es un trastorno de conducta. Sin embargo, vamos a ver que se producen trastornos en la conducta. Aparecen distintas síntomas en la conducta. Tampoco es un conflicto intrapsíquico, pero genera mucho sufrimiento. Y lo que decimos que es la pérdida de contacto con otra persona, es una experiencia de fragmentación de la identidad. Cuando uno pierde a alguien muy querido, no es el mismo de antes. Y este proceso de duelo tiene la función, una de las funciones, tal vez la más importante, es la de adaptación. Nos tenemos que adaptar a que ya no somos los mismos, ¿no? Y que tenemos que rearmar la vida, ¿no?, a partir del momento de que ya no tenemos a esa persona querida. Vamos a tratar de contestarnos a estas tres preguntas.
El porqué del duelo. ¿Por qué existe el duelo? ¿Por qué uno se pone triste cuando pierde a alguien muy querido? La segunda pregunta va a ser el cómo del duelo. ¿Cómo se da el duelo? ¿Qué características tiene? ¿Y cómo se desarrolla este proceso de duelo? Y la tercera pregunta, ¿sirve para algo el duelo? Dijimos que no somos los mismos de antes, que atravesamos un periodo muy penoso, muy doloroso, con mucho sufrimiento, pero entonces, ¿qué me puede aportar a mí atravesar este proceso de duelo? Y entonces la pregunta va a ser el para qué del duelo. El por qué del duelo. Bueno, aquí tenemos que recurrir a distintos autores que nos hablan de la importancia que tiene otra persona para la supervivencia del ser humano. Desde el momento en que somos concebidos, estamos dependiendo ya de otra persona, de la madre en este caso, y al nacer de la madre, del padre, de la familia, ¿no es cierto? O sea, necesitamos de otro para poder sobrevivir, en primer lugar para poder vivir, pero también porque la familia o quien nos críe, quien esté al cuidado de nosotros, nos va a cubrir las necesidades de supervivencia, de cariño, de afecto, de seguridad, e incluso si nosotros hemos sido bien aceptados en nuestra familia, vamos a ir teniendo con el tiempo reconocimiento de que somos importantes en la vida y vamos armando nuestro sentido en la vida. Y todo esto lo proporciona la familia. Entonces, dijimos, el contacto permite supervivir, da seguridad, confianza. Entonces, cuando perdemos a la persona que nos amó, perdemos. ¿Cuántas cosas perdemos? Perdemos la necesidad de ser queridos. Ya hay alguien en nuestra vida que no nos quiere. Eso es una pérdida muy importante, ¿no? Perdemos la posibilidad de un sostén de seguridad, de bienestar que nos brindaba esta persona. Perdemos un rol. Uno deja de ser esposa o esposo, madre o padre, hijo o hija. O sea, también agregado la pérdida de un rol. Y perdemos también una parte importante de nosotros mismos que estaba conectado con esa persona. Entonces, si perdemos tantas cosas con la pérdida de alguien muy querido, ¿cómo no va a haber sufrimiento? ¿Cómo no va a haber dolor? ¿Cómo no va a haber llanto? ¿Cómo no vamos a tener angustia? Es inevitable. Y eso es lo que da sustancia o la base por la cual el duelo existe. Porque necesitamos ser queridos y porque crecemos con amor y con reconocimiento. Cuando dejamos de tener ese reconocimiento, ese amor tan importante, evidentemente que nos ponemos tristes y sufrimos. Está claro, ¿no? No puede ser de otra forma. Ese es el porqué del duelo, porque la base está en el amor, ¿no? Entonces, toda la sintomatología que vamos a ver que aparece, ¿se tiene que evitar o tiene una función adaptativa como dijimos antes? Se tiene que evitar y entonces nosotros tenemos que decir, no se preocupe, mire, esto ya va a pasar, lo que usted tiene que hacer es distraerse, salga, visite gente, haga actividades. En algún momento puede ser. El tema es cuándo, ¿no? Pero al principio, fundamentalmente, no vamos a dar esa respuesta, porque la persona no la va a poder aceptar. Y además, porque dijimos que todo este proceso doloroso tiene una función de adaptación.
¿A qué se tiene que adaptar uno? Se tiene que adaptar a que esa persona indefectiblemente ya no va a estar más en la vida. Que la pérdida no tiene recuperación. Frente a otras pérdidas, fíjense que uno pierde un trabajo, pero puede decir, bueno, tengo la posibilidad de conseguir otro. Uno pierde o se aleja de una pareja, pero tiene la posibilidad tal vez, bueno, de conocer a alguien. Uno pierde un amigo, pero tiene otros. Pero cuando uno pierde un ser muy querido, muy cercano a uno, esa pérdida, esa persona no va a estar nunca más en nuestra vida. Y a eso nos tenemos que adaptar, que no vamos a contar más con esa persona. Oh, no sé qué pasó. ¿Qué toqué? Bueno. Bien, entonces, esto es bastante conocido, ¿no es cierto? Pero hacemos como un repaso. Dentro de las manifestaciones normales, y recalco de lo normal, dentro de las cognitivas, fíjense en esto de incredulidad, realidad y confusión. Yo recuerdo a una paciente que después me contaba, ¿no?, que el día que falleció su esposa, él tiene que, bueno, le pide a la familiar, no sé, le piden dinero para comprar una corona. Y supongamos, no recuerdo ahora cuánto valdría, pero supongamos que valía 1.000 pesos. Y esta persona saca 100 pesos. Y entonces el familiar le dice, no, pero dije 1.000. Y bueno, te estoy dando. Estaba tan choqueada en ese momento, ¿no?, que ni siquiera podía darse cuenta que lo que estaba dando eran 100, no 1.000. Pero esa es una reacción patológica. No, es una reacción normal, fruto del shock que estaba viviendo en ese momento. No podía esperarse a otra respuesta. Confusión. Otro ejemplo, una paciente que dice, estaba saludando a la gente que llegaba y de repente saluda a uno y le dice, oh, qué bueno que pudiste venir de Buenos Aires, pudiste viajar para estar acá y acompañar. Y la persona esta le dice, no, pero yo no soy esa que usted está nombrando, soy otra. Serían parecidos, no sé, pero se confundió. ¿Podemos decir que esa es una reacción patológica? Nuevamente, ¿no es cierto? Era fruto de este estado de shock que estaba viviendo. Bueno, estas alucinaciones visuales y auditivas fugaces y breves, ¿viste? Cuando nos dicen, oh, me parece que lo siento, que está viniendo, la escucho a mi esposa cantar como sabía cantar todos los días a la mañana. Bueno, son todas alucinaciones, es cierto, pero son breves y forman parte de todo el entramado de conducta que se tiene, sobre todo en el primer periodo. Esta obsesión por recuperar lo perdido, pensamientos, imágenes y revisión de aspectos religiosos. ¿Por qué digo esto? Porque en general vamos a escuchar que se enojan, ¿no? Una de las reacciones, que es el enojo, es también a veces contra Dios, porque dice, ¿por qué no me llevó a mí? ¿Cuántas veces escuchamos, ¿no?, familiares, sobre todo cuando pierden a los hijos, ¿por qué no me llevó a mí? Que yo soy grande, ya he vivido mucho, he hecho mi vida, ¿por qué se lo llevó a mi hijo? Y entonces el enojo hacia Dios, pero porque no pueden entender esto que está pasando y que es muy doloroso, ¿no? Dentro de las afectivas. Bueno, dentro de las reacciones afectivas tenemos todo esto: impotencia, indefensión, insensibilidad, tristeza, apatía, angustia, abatimiento, ira, que decía, y frustración. Siempre los padres saben esto de que se preguntan, ¿qué hice para que se muriera? ¿O qué no hice para que se muriera? ¿No?
sin en ese momento poder hacer una reflexión más racional acerca de la situación, ¿no? Que siempre está esto de que tal vez tendría que haber hecho algo para que esto no sucediera. Siempre como una culpa, no la culpa que vamos a encontrar en un duelo complicado, pero siempre como culpa que yo lo llevo más al plano de la responsabilidad como padre o madre que siente es la percepción, no significa que sea así. A veces, muchas veces no es así, pero se tiene la percepción de que así ha sido. Y se trabaja entonces sobre ese error, entre el hecho real y la percepción interna equivocada. Bueno, esto de soledad y abandono, emancipación y alivio. ¿Por qué puse emancipación y alivio? Porque más de una vez he escuchado decir, sobre todo cuando parejas que de muchos años, mujeres que decían, bueno, nunca lo dejé a mi esposo, salvo pensando en mis hijos. Pensé, bueno, cuando mis hijos estén grandes lo voy a dejar, ahora no, me tengo que dedicar a ellos, me aguanto todo este malestar que siento, este maltrato que siento, hasta que ellos sean grandes, y en el momento en que pierden a la pareja, realmente sienten un alivio, ¿no? Y una emancipación, y pueden empezar a lo mejor a vivir esto, sobre todo, me parece que lo he visto más en mujeres, ¿no? Empezar a vivir un poco, descubrir los propios recursos para realizar otras actividades, ¿no? Bueno, vamos a tolerar también ese alivio y esa emancipación como parte de una de las reacciones normales. Seguramente que en algún momento, en relación a la emancipación y al alivio, pueden sentir culpa. Y lo que hay que trabajar es desculpabilizarlas de sentir ese alivio, para que puedan aceptarlo también como parte de este proceso, ¿no? Bueno, dentro de las fisiológicas, las que ya conocen, vacío en el estómago, boca seca, todos productos de dolor de cabeza, falta de aire, palpitaciones, falta de energía, alteraciones del sueño y de la alimentación, las comunes, y conductuales, aislamiento social, conducta distraída, es decir, de repente me han comentado, por ejemplo, sin tener alteraciones cognitivas, que van caminando y que de repente sienten extrañeza ante la situación, no saben cómo ubicarse en el espacio. Puede haber alteraciones temporales o espaciales breves, ¿no? Hipo o hiperactividad. A veces es más peligrosa la hiperactividad, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de que no puede atravesar este proceso de duelo y entonces enseguida se busca otra pareja o actividades en un frenesí que no lo hace transitar todo este sufrimiento para lograr la adaptación. Entonces, luego se pueden convertir, si no se da este proceso, se pueden convertir en un duelo congelado. Y después salta frente a otra situación de duelo, salta todo lo que antes no había aparecido, ¿no? Por eso digo que a veces la hiperactividad es más complicada que la hipoactividad, ¿no? Bueno, visitar lugares que frecuentaba el fallecido. Me acuerdo también de otra persona que atendí, había perdido a su mamá estaba enterrada en el suelo, y ella me decía que al principio iba casi todos los días, era una médica, profesional de la salud, ¿no? Iba casi día de por medio a visitarla a su mamá, y como su mamá estaba en la tierra, ella se acostaba en la tierra y abrazaba. Era como que abrazaba la tierra, y ella lo sentía como que abrazaba a su mamá. Y ella decía, la gente me miraba rara, pero yo sentía esa necesidad de abrazarla. Todavía no había podido aceptar de que su mamá ya no estaba con ella, ¿no? Estaba en ese proceso. Nuevamente,
¿podría tratarla yo como una reacción patológica? Eso fue en los primeros meses. Si hubieran pasado los años y digamos a los 5, 4 años seguía teniendo la misma conducta, bueno, allí podríamos hablar de que estaba haciendo un duelo patológico, pero no en ese momento, en esos primeros meses, ¿no? Y ella a mí me preguntaba si estaba loca por hacer eso, pero yo necesito abrazarla a mi mamá. Bueno, entonces decimos que dentro de el cómo del duelo, ¿no?, es que es un proceso dinámico en el tiempo y que se caracteriza por una secuencia de etapas. En general, todos los autores hablan de etapas del duelo. Le llaman etapas, le llaman tareas, de distintas formas, pero que van viendo como que en este proceso se desarrolla en un tiempo que nunca podemos decir cuánto va a durar, porque cada persona hace el duelo como puede y además en el tiempo que puede. Habitualmente se dice, bueno, es un año. No, no siempre. Puede ser más de un año, puede ser menos de un año. Dependen de varios factores que ya vamos a ver. Entonces, la función fundamental de esto es elaborar el impacto de la pérdida y adaptarse a esta nueva situación. Si acá tenemos que hablar de afrontamiento, ¿cómo afrontamos el duelo? Podemos hablar de que hay dos tipos de afrontamiento. Uno está dirigido a la pérdida, y entonces todo está focalizado alrededor de lo que se ha perdido, es una reacción que tiene que ver más con los afectos, un afrontamiento afectivo, y aparece entonces más el llanto, el añorar, el recordar, el rumiar con la persona fallecida. Y la otra manera de afrontar, el otro mecanismo de afrontamiento, está dirigido hacia la restauración. Entonces, asumir que hay un cambio de identidad. Ustedes saben que la identidad no es algo estable, sino que es un proceso dinámico, que en la medida en que vamos teniendo distintas identificaciones parciales, generalmente, con las distintas personas que vamos conociendo, tenemos la posibilidad de ir cambiando. Y uno de los cambios tiene que ver entonces con la resolución de un duelo. Aprender nuevos roles y la reconstrucción de uno después de la pérdida. Al principio, evidentemente, que se usan, como dijimos, los primeros, todo está atravesado por todo lo que se siente afectivamente y si ese proceso se va desarrollando y si nosotros podemos ir acompañando, normalizando ese proceso, ¿no?, vamos a llegar a que se pueden implementar los otros, el de restauración. Vamos a empezar a ver cómo la persona dice, bueno, de repente tuve ganas de ir a la peluquería, hacía meses que no iba, de repente, bueno, la llamé a mi amiga y le dije si no quería que fuéramos a tomar un cafecito, de repente apareció una película muy linda que me dieron muchas ganas de verla, y entonces le dije, y le dicen a uno, ¿no? Y está bien que haga esto. Sí, claro, ya es tiempo de que lo haga, ¿no? Es como que necesitan como el permiso incluso para poder realizar nuevas tareas, ¿no? ¿Cuándo un año, medio año, 2 años? Más bien vamos a pensarlo no en términos de tiempo, sino en términos de estas dos actividades, de estas dos características, ¿no? La capacidad de poder hablar y recordar a la persona sin esa angustia, sin que la persona pueda llorar, dejando de llorar ya, y la capacidad de establecer nuevas relaciones y aceptar los nuevos retos de la vida. Cuando nosotros vemos que la persona está en esa situación, entonces podemos decir que el duelo se ha elaborado, como decimos en psicología, ¿no? Que
que la persona ya ha superado esta etapa de dolor, lo cual no significa que se olvida, sino que uno reubica a la persona dentro de uno y dentro de la vida de uno de otra forma. Elaborar un duelo no significa olvidar a quien se perdió. Uno lo va, si ha querido, va a recordarlo toda la vida. Y es normal que así sea. Bien. Bueno, dije que hay muchos autores que hablan de etapas, de distintos momentos o tareas. Esta es una de ellas, ¿no? Esto que decíamos, el shock, que dura desde horas a semanas, donde se dan este sentimiento de irrealidad, esta confusión, esta incomprensión de lo sucedido, esta negación incluso, que se pregunta, no puede ser, no puede haber pasado esto, ¿cómo puede ser? No hay explicación lógica. No sé también si además tiene una explicación lógica más allá de la aceptación de que somos frágiles y vulnerables, ¿no? Que no es fácil a veces a poder aceptar esa situación humana. La segunda sería el anhelo y búsqueda. El primer tiempo, estas horas, semanas, hay tantas cosas que resolver que la persona en realidad, y además está tan acompañada, que la persona todavía no siente la no presencia de quien ha perdido. Cuando se han hecho todos los trámites, cuando ya las personas queridas, cercanas, empiezan cada una a hacer su vida, es cuando allí más aparece el dolor de la pérdida. Entonces, es cuando se empieza a anhelar que la persona vuelva y se empieza a sentir el enojo por la situación. La otra etapa, la desorganización y la desesperanza, ¿no? Esto de encontrar ya como definitiva la pérdida, y aparecen más los sentimientos dolorosos, que al principio estaba más la negación o el enojo, aparece más la tristeza. Y el último, la reorganización, cuando dijimos que empieza a pensar en una nueva vida. Bueno, duelo anticipado. Me vino muy bien lo que ustedes hablaron del caso, porque en realidad, aparte de todas las reacciones que ustedes hablaron, esta familia estaba viviendo un duelo anticipado. Entonces, agregado todo eso, estaba la tristeza, ¿no? Porque iban a perder al papá. Entonces, eso es muy claro de cómo muchas de esas reacciones correspondían a lo que llamamos como duelo anticipado, que tiene también una función adaptativa, ¿no? Que la vemos nosotros, que la familia va pudiendo aceptar que se va acercando el final, pero hay mucho sufrimiento, y como hay mucho sufrimiento se dan una serie de reacciones que la vieron muy claro en el caso que presentaron las chicas anteriormente, ¿no? Entonces, en el duelo anticipado, la familia se prepara para la pérdida y ayuda a planificar el futuro. Y aunque se pueda estar viviendo un duelo anticipado, eso no significa de que luego el duelo pueda ser normal. O menos doloroso. No, ni menos doloroso, evidentemente. Prepara para la pérdida, pero el dolor, porque mientras tanto lo tenés. ¿Por qué a muchas familias les cuesta tanto aceptar que el paciente se está muriendo y aceptar que, bueno, que finalmente, como se dice, lo tiene que soltar? Pero es porque no puede aceptar que lo va a perder, no puede aceptar la pérdida. El dolor está presente, por más que vayan viendo que las cosas no van bien y que la muerte se va acercando, ¿no? Imposible que no sientan dolor, ¿no? Sobre todo, especialmente si han querido, si quieren al familiar, ¿verdad? Pero recordaba y les decía que el duelo anticipado pueden pensar y razonar que se va acercando la muerte, pero eso no significa que se va aceptando, ¿eh?
Una cosa es el pensamiento racional, sé y lo veo que está cada día peor, y otra cosa es la aceptación emocional, afectiva, sentimental de que efectivamente se va a dar y voy a quedar solo. Y entonces recuerdo una reacción de hace poco de un familiar en la casita, donde se puso muy mal en el momento en que fallece el familiar. Y en realidad, en ese caso, ocurría que es otra de las dificultades también que pueden ocurrir en un duelo, es que esa persona que estaba cuidando se había convertido en el objetivo de su vida. Es otra situación. Cuando uno dice, el cuidado de esto es lo que me proporciona a mí el sentido a mi vida, es el propósito de mi vida, estoy viviendo para esta persona. Sobre todo, en esta persona que le estoy hablando, tenía conflictos familiares. Entonces, de repente se había entregado totalmente. Entonces, fíjense que aparte de todo lo que hemos dicho que se pierde, perdía también un sentido su vida. Y eso es una situación muy complicada que hace que pueda después haber un duelo complicado. Y la reacción en el momento fue una reacción desproporcionada, porque estaba llorando por la persona que había perdido o estaba llorando también por ella misma, ¿no? Porque de repente, y después me lo manifestó, y una llamada telefónica, porque yo no había estado en el momento que falleció, y me dice, ¿y ahora qué es de mí? ¿Qué va a ser de mi vida? Teniendo familia, ¿no? Así que eso también tiene que tener uno cuidado, que puede ocurrirle a un cuidador, que de repente se convierta la persona cuidada en el objetivo de vida, porque después queda en lo que se llama desmoralizada. No solo deprimida, sino desmoralizada. Su vida perdió todo sentido. Bueno, ¿cuándo hablamos entonces de un duelo complicado? Cuando hay una gran ansiedad y angustia por la separación. Y esta ansiedad y angustia se sigue manifestando en el tiempo. Pasa 1, 2 años, 3 años y la persona sigue con esta angustia. Cuando los síntomas cognitivos, emocionales, conductivos son severos y se prolongan en el tiempo. Entonces aquí hablamos de severidad y de prolongación en el tiempo. Esos van a ser como las dos pautas para decir está haciendo un duelo complicado. El deterioro en lo social, en lo laboral, en las actividades cotidianas, nuevamente transcurrido un tiempo. Y no se explica por un trastorno depresivo mayor. La diferencia sería que en un trastorno depresivo mayor, ustedes saben que existen dos características fundamentales, que son la relación ambivalente con la persona y la culpa. En este caso puede no estar presente la culpa y puede haber tenido una buena relación con la persona. Sin embargo, hace un duelo complicado, que tiene que ver ya con los propios recursos de la persona para enfrentar la pérdida, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver entonces cuáles son los factores de riesgo complicado, para un duelo complicado. La edad, las estrategias de afrontamiento, si va a continuar con estas estrategias que dijimos tendientes a lo afectivo, a las respuestas afectivas, y no puede hacer este proceso de restauración de su propia vida, ¿no? Las características del doliente, bueno, obviamente, sabemos que cuando decimos perdemos un hijo, esa es una pérdida que es muy difícil luego de transitar, ¿no? Distinto es que si uno pierde a un padre o una madre cuando uno tiene una determinada edad y cuando piensa que, bueno, es parte del proceso evolutivo normal que todos vamos a atravesar.
cuando uno pierde a varios familiares en un accidente o en un accidente natural también, ¿no es cierto? Allí también entonces hay un riesgo de duelo complicado por las múltiples pérdidas en el mismo momento, ¿no? El duelo complicado también puede darse en aquellos pacientes que tienen síntomas que no son bien controlados y para la familia que esa percepción de que el paciente estuvo sufriendo en exceso, esa agonía, eso genera también un indicador de posible duelo. Duelo complicado, me preguntás. Sí, puede ser, pero sería una de las características, ¿no? Porque en realidad más tiene que ver con los procesos internos, con los recursos internos que dispone para afrontar la pérdida y con los recursos externos, que serían los recursos de la familia, lo social, que la pueden ayudar a superar la situación. Sí, claro que eso lo que produce es rabia, enojo con el equipo cuando el dolor no se ha controlado. Por eso yo digo, siempre cuando se acerca una familia, un paciente, al paciente con mucho dolor, uno creo que tiene que ser humilde en el sentido de poder reconocer, vamos a tratar de calmarle el dolor hasta donde podamos. No decirle vamos a quitar el dolor, porque muchas veces, no digo muchas veces, pero en algunas situaciones el dolor no se puede calmar totalmente. Y entonces, si le damos la expectativa a la familia de vamos a quitar el dolor, una de las cosas que vamos a hacer es quitarle el dolor, ¿no? Después eso va a originar enojo cuando no se produzca. Entonces, sería decir, vamos a calmarle el dolor, vamos a aliviarle el dolor y vamos a hacer todo lo posible para que tenga el mayor confort posible, ¿no? El mayor bienestar posible. Bueno, duelos previos no resueltos y los de pérdidas múltiples que había dicho antes, ¿no? Y también vemos que hay factores que son protectores. Entonces dijimos, dentro de las características, la resiliencia, ¿no? Ustedes saben a qué se refiere uno cuando habla de resiliencia, ¿no? ¿A qué se refiere uno? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de poder salir de situaciones conflictivas de la mejor manera posible. La capacidad de construir estructuras nuevas para salir de una situación de conflicto. Factores protectores, entonces dijimos esto, la resiliencia, la espiritualidad, la capacidad de expresar emociones. La espiritualidad cumple un rol muy importante y cada vez se está viendo el rol fundamental que cumple la espiritualidad en el proceso del duelo y también en el proceso de aceptación de las condiciones en el propio paciente y en la familia, ¿no? Esta posibilidad de hacer una lectura de su vida, digo yo, más compasiva con uno mismo y con los demás, esta capacidad de perdonar y perdonarse, aceptarse en las dificultades que se tuvo, aceptarse en los errores, todo eso hace a lo que podemos llamar espiritualidad y también la relación con Dios, con lo trascendente, de qué manera va a sentir que va a poder trascender en la vida. Para nosotros, los católicos, los cristianos, pensamos en la vida eterna, pero también hay quienes, no siendo católicos, pueden pensar en la trascendencia a través de un libro, de los hijos, de lo que deja como herencia,
los recuerdos, los buenos consejos, las personas que acompañó, todo eso hace también a la trascendencia. Y entonces, cada vez se está estudiando más cómo funciona esto de la espiritualidad, no cómo funciona, sino darle un espacio a la espiritualidad, no solo en la atención a los pacientes, sino también a las familias. Era lo que vos nos decías por lo negativo, ¿no? Como un factor protector. Y el conocimiento del pronóstico. Cuando la familia está preparada también en el sentido de que sabe lo que va pasando, ¿no? Cuando está informada, bien informada, ¿no? Puede hacer este duelo anticipado en forma normal, como decíamos antes. La participación en el cuidado, el buen funcionamiento familiar también, la buena participación, digamos, en el cuidado. Después de escuchar la disertación anterior, vamos a hablar del buen cuidado. Bueno, y duelos previos resueltos y una cierta estabilidad emocional frente a los cambios. Sí, por eso uno por ahí pregunta, bueno, ¿cómo enfrentó otras situaciones de crisis en su vida? Y allí vamos a poder ver que si ha tenido estos mecanismos de afrontamiento restaurativos, va a tener mejores posibilidades de no hacer un duelo complicado, ¿no es cierto? Es lo que hacemos referencia cuando hablamos de los recursos internos. Y la última pregunta sería el para qué del duelo. Dijimos que un objetivo fundamental era adaptarse a la nueva vida que va a tener la persona a partir de haber perdido al ser querido. La psicología humanista existencial dice que la pérdida del ser querido puede llevar a un crecimiento y transformación. Y aquí damos un pasito adelante acerca de la resiliencia, porque explicaste muy bien lo que es la resiliencia. ¿Lo querés decir de nuevo? Porque ahí... Ahora sí. Es la capacidad de superar, de afrontar las distintas situaciones creando nuevas estructuras. Uno tiene que adaptarse y enfrentar esas situaciones para lo cual necesita referentes. Yo lo que quería preguntar, recién que me quedé con la construcción, uno desde otro aspecto, digamos, construye el duelo desde la niñez. Bueno, la resiliencia se construye a través en el transcurso de la vida, esa capacidad de enfrentar una situación dolorosa, uno lo va haciendo desde la niñez. Yo creo que sí, porque en realidad dijimos, cuando hablábamos del porqué del duelo, hablábamos la necesidad que tenemos de otras personas que nos van a brindar no solamente la posibilidad de seguir viviendo, sino la confianza, ¿no? La seguridad en uno mismo y también esta capacidad de poder ir enfrentando, porque si uno tiene seguridad y confianza en uno mismo, va a poder ir viendo, por supuesto que los niños están expuestos a las pérdidas desde pequeños, desde siempre. Pierden un perrito, un gatito, pierden un juguete, pierden un amiguito cuando se enojan con un amigo, o sea que están sujetos a las pérdidas desde la temprana edad, ¿no es cierto? Y yo creo que la capacidad de resiliencia tiene que ver con esta confianza básica otorgada por la familia que lo rodea, ¿no? Que va pudiendo tener estos recursos internos que nos van a permitir luego enfrentar situaciones dolorosas en la vida, ¿no? Ahora, aquí hablamos de un crecimiento y transformación, ¿no? Porque la resiliencia es la capacidad de afrontar, pero no hablan, hay autores que hablan específicamente del crecimiento postraumático y hacen una diferencia con la resiliencia que tiene que ver con que se da una transformación en la propia identidad, ¿no?
que la resiliencia pareciera que queda como en esta capacidad sin que haya una verdadera transformación. Es una discusión que se tiene allí. Pero lo que sí expresan las personas es que tienen un mayor sentimiento de gratitud, nuevas prioridades en la vida, una sensación de mayor fuerza personal y una mejor calidad en las relaciones sociales. Uno empieza como a hacer un reconocimiento de qué es lo importante, ¿no?, en la vida. A qué cosas uno le puede dar más valor y cuidar más, por ende. Tanto cuestiones de uno mismo, como hablaban antes de cuidarse, como del cuidado de las relaciones habituales, con la familia, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, ¿no? Cómo cuidar más compasivamente esas relaciones, ¿no? Y eso también tiene que ver con la espiritualidad y con la filosofía de vida. Entonces, en síntesis, decimos que elaborar un duelo significa aprender a vivir con la cicatriz de la herida. No la negamos, hay una cicatriz. Nos queda una marca. Y esa marca no se borra, pero vamos a aprender a vivir aún con esa marca en nuestra biografía. Encontrar un nuevo sentido y desarrollar nuevos recursos, porque de lo que se trata es de continuar viviendo. Entonces, ¿cómo vamos a acompañar? Vamos a acompañar en la escucha activa, en el silencio. Vamos a aprender cuándo podemos hablar, cuándo podemos acercarles algunas palabras, cuándo vamos a aclarar algunas dudas que tenía, cuándo vamos a permitir que expresen las emociones y cuándo vamos a estar solamente con nuestra presencia acompañando, para que se pueda dar lugar al llanto, sobre todo, ¿no? Atreverse al contacto y al abrazo que consuelan y dar la esperanza que se puede seguir viviendo porque la vida continúa. Pero esto es después de un largo proceso, ¿no? Bueno, para nosotros, los que somos católicos o cristianos, que tenemos la esperanza en otra vida, reconocemos que, como dice Juan, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias, Norma. Yo quisiera hacer un pequeño, brevísimo aporte a lo que vos estabas mencionando, lo que preguntaron aquí también en relación al duelo. ¿Cuál es la experiencia personal y que a veces con Sandra también y en equipo también hemos compartido, ¿no? Nosotros con la doctora nos formamos en el Hospital Clínicas y éramos médicos voluntarios de la Casa de la Bondad. De hecho, esta casa nace como una inspiración, digamos, una inspiración de la Casa de la Bondad, que es esta casa que si no todos conocen, y acá está Norma y hay otros integrantes de la casa, que aloja a pacientes en situación de crisis final. Utilizo estos sinónimos por todos los que estamos, ¿sí? Para ser delicado. ¿Se entiende, no? Bien. Entonces, y que aloja a pacientes que no tienen ninguna obra social o contención social posible, ¿sí? Bueno, nosotros nos dimos cuenta, al menos interpretamos, que había realidades distintas entre los pacientes que tenían alguna condición social de cierta estabilidad o posibilidad, dígase, por ejemplo, los jubilados que iban al hospital de clínicas, que en aquel momento atendían PAMI la mayoría, y otros pacientes que terminaban sus días en otro lugar, y estos pacientes que terminaban en la Casa de la Bondad.
donde no había ninguna contención social o material, digamos, ¿sí? Entonces, histórica hablo, ¿no? Entonces, uno empezó a pensar, claro, yo miraba, por ejemplo, la gente de la calle que iba a llevar un carro, ¿no? Digo, ¿qué mirará o qué pensará este hombre cuando ve un afiche de Cancún? 12 cuotas sin interés, qué sé yo, y ve el afiche del mar, la playa. Entonces, yo miraba, digamos, y decía, mira, claro, este hombre viene haciendo duelos pequeños, permanentes en su vida. Y decía, me gustaría el helado, pero no puedo, no tengo plata. Mira qué lindo que sería ir ahí, debe ser lindo, porque debe ser, no lo conoce ni tiene expectativa de conocerlo, ¿no? O pasa cerca de un lugar donde hay olor a asado, y dicen, qué bueno, cómo me gustaría estar ahí, ¿no? Pero no puedo. Entonces, este ensayo permanente de la realidad del duelo en la vida ordinaria, que nosotros, al menos, no lo hacemos de manera tan consciente, ¿sí? Y seguramente lo hacemos mucho menos, porque estos duelos a los cuales yo me estoy refiriendo son duelos dependientes de un poco de plata, digamos, ¿no? De dinero. Hay muchos otros duelos seguramente, lo hay. Pero digo, en relación a esto ordinario, que quisiera comprar esto y no puedo, quisiera tener esto y no llego, me gustaría ir y no voy a ir nunca, porque automáticamente uno dice me gustaría, ¿ven? Y automáticamente muchos se destruyen esa posibilidad, ¿no? Entonces este ensayo del duelo nos hacía encontrar a nosotros pacientes que terminaban de manera distinta. El que estaba en la casa de la bondad, por ejemplo, terminaba de una manera más tranquila, más serena su vida, sus días, ¿sí? Se dormía como en mayor paz, digamos, ¿no? Y veíamos nosotros, y hemos visto, y en lo personal también, puntualmente, pacientes concluir de otra manera la historia, ¿sí? De una manera muy diferente, para no ser tan explícito, ¿sí? Entonces, y uno quedaba como sorprendido, como el cierre, digamos, ¿no? Entonces, veíamos esto de manera casi reiterada en muchas realidades, no todas, ¿sí? Pero uno veía. Entonces la pregunta era, ¿en cuánto está asociado nuestra realidad de cotidianeidad con la posibilidad de hacer el ejercicio de duelo de manera simple, ordinaria, como un trampolín para los duelos más importantes, ¿no? Capaz que el ensayo de hacer duelo le da una agilidad, una dinámica, una posibilidad psicológica de plataforma a aquel que lo ensayó con más frecuencia en las pequeñas cosas, ¿no? Esto me queda como reflexión, ¿no? Nada más. Bueno, voy a tratar de contestarte, no contestarte, sino aportar algo. Nosotros dijimos de que cuando hay un duelo y uno pierde a un ser querido, pierde la posibilidad de ser amado y después también la seguridad y la confianza. Creo que en la casita, con todo el cariño que se le da, vienen personas así en situaciones a veces incluso de calle o de familias muy disfuncionales donde no saben lo que es o se han olvidado de lo que es ser queridos, ¿eh? Y menos aún si están en situación de calle, de seguridad y de confianza. Y creo que en la casita también hace una diferencia al momento de cómo enfrentan la muerte, porque encuentran allí que nuevamente no son juzgados, son aceptados tal cual son, reciben mucho cariño, ¿eh? Y entonces tienen la confianza en un equipo que los va a cuidar hasta el final y eso les da seguridad. Entonces como que recuperan muchas de todo eso afectivo que perdieron. Creo que eso es un componente protector para que puedan morir en paz, ¿no? Lo estoy pensando ahora. No sé si, a ver, alguien de la casita quiere decir algo, si cómo lo ven. Celia ha estado también muchos años en la casa. Celia ha estado también muchos años en la casita, así que también tiene experiencia. No, sí, yo lo quería plantear también. O sea, bueno, el grupo de voluntariado de la casita
es extraordinario en el acompañamiento, porque yo siempre he dicho que hay gente que no está, una cosa es el equipo de salud que estamos y estudiamos para eso, y otra cosa es esta gente que nada tiene que ver con la, son abogados o amas de casa o lo que fuera, y cómo acompañan. Pero también la casita, creo que sí, con la posibilidad siempre se buscó de restaurar los vínculos rotos de los pacientes. No siempre se lograba, pero en la medida de lo posible, yo no sé de dónde lo sacaban, pero se enteraban y caían las familias y se podían restablecer, poder perdonarse en esto del duelo y perdonar, que vos lo decías recién, Norma, ¿no? Y, o sea que, bueno, eso también ayudaba a este bien morir, ¿no? Y el hecho también de la religiosidad. Yo me acuerdo un caso de la casita que era profundamente religioso. Entonces, el poder encarar su duelo o su partida era totalmente diferente a otros pacientes, ¿no? Que no eran así. Eso le aporta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo le quería preguntar a Norma, que recién no quise cortar la charla que venía tan linda, acerca de estos duelos anticipados que hace la familia, pero que a veces me parece de una manera como muy dolorosa, ¿no? Esto de que lloran, sufren, se quejan y no pueden terminar de elaborarlo, o lo hacen anticipadamente y están todo el día, ¿y por qué mi mamá? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y siguen esta lamentación que uno ve, ¿no? ¿Cómo sería el abordaje exacto en ellos, ya que todavía no existe un fallecimiento, o puede serlo en hora, o puede serlo en día, y ellos ya están sufriendo como que no tienen al ser querido al lado? Bueno, hablamos de duelo anticipado y por lo tanto es normal que ya empiecen a haber sufrimiento, ansiedad, preocupación, necesidad. Te diría que, ¿qué haría yo? Y me parece que tal vez acompañarlos a la familia en este proceso. A veces no están muy informados de cómo va evolucionando la enfermedad, y eso les hace tener más expectativas acerca de que van a vivir más tiempo, o incluso que van a poder todavía llegar a curarse, ¿no? Así que depende de varios factores. Te diría que hay que acompañarlos y prepararlos también a la familia en ese duelo anticipado, ¿no? Como decían las chicas, el acompañamiento a la familia. La familia es parte también de son los tres pilares, digamos, de los cuidados paliativos: es el paciente, el equipo y la familia. Entonces, posiblemente esa familia necesite un espacio para expresar todo esto que va sintiendo, ofrecerle un espacio, ¿no? Y ofrecerle, preguntarle acerca de qué creen, qué piensan, qué expectativas están teniendo acerca de cómo va el proceso de la evolución de la enfermedad, ¿no? Para ayudarlos en ese proceso que sea lo más normal posible. Pero de hecho, si hablamos de duelo anticipado, hay dolor, ¿no? Nosotros lo vemos, lo he sabido ver en pacientes, en familiares, y muy diversos, 3 hijos, y uno llora a mares, el otro está angustiado y el otro dice, no, pero qué bueno, mamá se va en paz, va tranquila, el grupo trabaja, el equipo trabaja, sobre todo la familia, pero hay alguien que no lo puede cerrar por más que uno quiera, ¿no? Eso Sí, lo vemos bueno, también. Un concepto fundamental es lo que dije, ¿no? Cada uno hace el duelo como puede. Y entonces las reacciones, si bien son reacciones que se han trabajado y hemos visto como las reacciones universales, ¿no? Normales, sin embargo, cada uno va a tener sus propias reacciones, porque va a depender de los recursos internos que posea la persona. Tal vez la que más sufra, vaya a saber qué tipo de vínculo también ha establecido o ha tenido, hubo con la persona que falleció, que perdió,
¿no? Por eso, cuando nosotros vamos a entrevistar a una familia, es importante ver cuál es el punto de urgencia, cuál es el paciente. A veces nosotros decimos en cuidados paliativos, a veces el paciente para nosotros, psicoterapeuta, no es el paciente médico, sino a lo mejor es un familiar que está en una situación de crisis, ¿no? Que necesita más urgentemente ser atendido y no el paciente, ¿no? Entonces, es la diferencia, ¿no? Entre quién es el paciente y quién es el punto de urgencia para nosotros como psicoterapeutas, ¿no? Yo quería responder a Sandra en esta inquietud cuando tenemos un familiar que hace este duelo anticipado, este llanto que incomoda al equipo que acompaña, porque incomoda también al paciente, porque genera angustia. Cuando vienen además y se suman, genera un grado de angustia que uno no sabe cómo manejarlo en ese momento. Nosotros como en el equipo, un modo de trabajo tiene que ver primero con identificar qué es lo que le está ocasionando a ese familiar ese duelo tan anticipado, ese llanto, esa angustia tan excesiva en ese momento. Y tiene que ver con esto que dice bien Norma, no solo que atañe a la enfermedad del paciente o de quien está muriendo, sino cuestiones tan propias, personales, de sus propios recursos de afrontamiento, que hay que poder dilucidar. Y eso se hace en entrevistas individuales, en espacios propios, para ir solo con esa persona, con el equipo de salud, para evacuar tal vez cuestiones que son propias y que las impacta en el reflejo de su familiar, o que tengan que ver en relación a la enfermedad y uno no está pudiendo identificarlos previamente para poder abordarla. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Seguimos para el próximo tema. Un aplauso a la licenciada Florencia. Gracias a todos. Para mí es un placer.